burro o el mulo sin entendimiento, que hay que forzarlos a entrar. Y ciertamente Dios ha sido claro, su palabra ha sido clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y el hombre que quiere conocer a Dios y quiere disfrutar de Dios y quiere caminar con Dios, tiene que transitar por ese camino que es una persona, Jesucristo. De eso vamos a hablar hoy. Les pido que hoy, al mirar el sexto yo soy de esta serie de los 7 yo soy del Señor Jesús en Juan, vean Juan capítulo 14, versículo 6. Y vamos a leerlo, vamos a buscar el consejo, la bendición de nuestro Padre Celestial y que Dios nos ayude a honrarle mientras exponemos su palabra. Dice Juan capítulo 14, el Evangelio según Juan, el discípulo amado, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Vamos a orar. Señor, qué clara es tu palabra, cuán precisa. Qué bueno que en un mundo de ambigüedad, un mundo de relatividad, un mundo básicamente trazado por un egocentrismo donde cada uno decide lo que bien le parece, el Señor Jesucristo hace una afirmación como esta, exclusiva, precisa. Permite que cada uno de los que estamos aquí hoy expuestos a esta palabra nos aseguremos de conocer a Cristo, de andar en Él y con Él. Y sufrimiento, hay mucho gozo, hay muchas cosas buenas, pero en medio de todo esto a veces uno se pregunta, oye, pero ¿qué sentido tiene esta vida? El propósito de esta vida es glorificar a Dios y ahora mire, y disfrutar de Él para siempre. Por lo tanto, cuando las personas no entienden eso, esta vida se le hace pesada y vacía. Dios fue que creó esta vida. Y además de que Él la creó, Dios la sostiene. Y además de eso, Él es el que le da sabor a esta vida. Sin Dios, el hombre tiene vida física, pero espiritualmente la Biblia dice está muerto. No conoce a Dios. Y de hecho, todos los seres humanos nacen en esa condición de muerte espiritual. Por eso, cuando aquel líder religioso vino al Señor Jesús de noche, un hombre entendido en la ley, un hombre preparado, un líder religioso, Jesús le dijo: necesitas nacer de nuevo. Y como el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, este hombre dijo: pero ¿cómo puedo yo, siendo viejo, entrar al vientre de mi madre otra vez? No se habla, no se trata de eso, Nicodemo. Para tú entrar en el reino de los cielos, tú necesitas que toda tu vida espiritual nazca. O sea, ahora mismo tú estás muerto espiritualmente. No conoces a Dios, que es la vida. Hay que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento ocurre una sola vez, no se engañe. Así como usted nació de su mamá una sola vez, el nuevo nacimiento espiritual también ocurre una sola vez. Pero eso es necesario. Y en la historia de la humanidad nosotros nos encontramos que las personas a veces más miserables son las que más tienen. Salomón, dice la Escritura, tuvo todo lo que deseó. No había cosa que él viera, deseara y no la tuviera. Sin embargo, dijo: todo es vanidad debajo del sol. Vanidad de vanidades. La vida del hombre, él dice, es como correr detrás del viento. No llega a ningún lugar, no tiene satisfacción. Porque ese es el hombre sin Dios. De hecho, la Biblia enseña que el hombre que muere, escuche bien por favor, el hombre que muere sin conocer a Jesucristo, el único camino, el único mediador, el único salvador, el único en el cual hay esperanza de vida eterna, el que muere sin Jesucristo, dice la Biblia, se condena eternamente en el infierno. Y para mí eso es terrible. Si usted me pregunta si hay una sola doctrina de la Biblia que a mí no me gusta predicar, es el infierno. Pero el hecho de que a mí no me guste no significa que no sea verdad.
Y no significa que no hay que decirlo, porque Dios lo dice. Y sea Él veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, alguien pudiera decirse, pastor, ¿y qué de los niños que nacen y no tienen capacidad de escoger y creer en Jesucristo? ¿Y qué de aquellas personas que tienen una condición mental de especial, como le llaman, y no pueden pensar para responder a Cristo? Bueno, ¿y qué de los salvajes que viven en la selva y nunca oyen hablar de Jesucristo? ¿Se perdieron todos? Yo le tengo una respuesta. Esta es mi respuesta. Si una persona está aquí y conoce a Jesucristo, no es porque es más inteligente que nadie, es porque Dios se lo reveló. Porque todos estamos muertos. Y el muerto está muerto. Si alguien aquí cree, es porque Dios se lo reveló milagrosamente. Por lo tanto, si ese bebé recién nacido tiene su tiempo contado en solo horas, el mismo Dios que milagrosamente le revela a cualquiera a su hijo para que cree en él, también se lo puede revelar a ese niñito que está ahí. Porque para Dios no hay nada imposible. Y lo mismo aplica al que es especial y lo mismo aplica al salvaje. Oh, pastor, pero usted está diciendo que todos se salvan. No. Lo que yo estoy diciendo es que si alguien cree es porque Dios se agradó en salvarlo. Y eso se aplica a toda criatura, a todo ser humano en cualquier condición. ¿Cuál es mi sugerencia? Mire, olvídese de los salvajes. Piense en usted y asegúrese usted de haber creído en Jesucristo. Yo sé que a veces antes de comer la comida nosotros oramos por los que no tienen comida, ¿verdad? Y Señor, dásela a los que no tienen. Y por ese microsegundo pensamos en los que no tienen. Y a partir de ahí, a gozar del sancocho. Usted no come menos porque hay gente que no coma. Usted se lo come todo y hasta a veces se repite. Entonces, olvídese ahora de eso y considere su condición espiritual esta mañana. Si ha creído en Jesucristo o no ha creído en Jesucristo, porque Él es el único mediador. Jesús habla a sus discípulos, pero es interesante que lo habla, lo que va a decir, en un contexto de ansiedad y angustia. Una forma en que eso se llama hoy también es el estrés. Y lo que voy a ver hoy es primeramente, aquí hay un camino en la angustia de este mundo. En segundo lugar, aquí hay un camino presentado en la muerte y finalmente un camino en la vida. Pero es un solo camino, un camino en la angustia. Jesús le contestó. Cuando a la Biblia dice Jesús le contestó, ustedes y yo tenemos que decir, pero ¿a qué le contestó? ¿A quién le contestó? ¿Y por qué le contestó? Esta sección de Juan ocurre en los días antes de Jesús morir. Por lo tanto, todo lo que Jesús dice aquí es de suma importancia porque son en cierto sentido sus palabras finales de despedida. En el capítulo 13 lava los pies a los discípulos y luego nos encontramos que en el capítulo 13, versículo 18, Jesús predice que uno de ellos lo va a traicionar. Hermanos, el pecado ha producido la traición y el engaño, la codicia, la hipocresía. Cada vez que usted ve un matrimonio tirándose los cabellos, no se le ocurra pensar que el apellido García son medio locos y por eso es que esa gente están peleando así o que la familia. No, diga, el pecado está ahí afectando ese matrimonio. Cada vez que usted ve un hijo rebelde, no diga, ¿y a quién salió? No, el pecado está ahí que yo le pasé. El pecado es la raíz de toda división. Es la raíz de toda envidia, de toda sublevación, de toda amargura. Y aquí encontramos un hombre que anduvo con Jesús llamado Judas y de repente tuvo envidia, de repente las cosas no se hacían como él quería y decidió entregar a Jesús. Jesús le dice a sus discípulos que va a ser traicionado y eso genera angustia. Sí, la traición y la división generan mucha angustia. Pero además de eso, el Señor Jesucristo trae algo más, recuerden, son sus palabras de despedida, que aún producen mayor ansiedad y angustia. Y Él les dice que uno de ellos, Pedro, también lo va a negar. Un líder.
Pedro va a apartarse y él habla en sentido general a todos ellos. Pero ya en el versículo 1 del capítulo 14, Jesús trata directamente con la angustia. Y la causa es porque Jesús les ha dicho que Él va a morir. Y otra vez, la muerte produce angustia, la muerte produce ansiedad. Hermanos, óigame, es verdad, creemos firmemente que los que están con Cristo mueren, se separan el cuerpo de su espíritu y van a la presencia de Dios. Pero hermanos, hasta que estemos allá, mientras nos llegue el momento de la muerte y esa separación dolorosa y traumática, hay ansiedad y angustia. Nadie, siempre le he dicho, nadie se sentiría bien si cuando lo despedimos ahí abajo, yo le doy un abrazo y le digo, hermano, ojalá muera esta semana y conozca a su Salvador y ya esté con Él en el gozo eterno. Nadie vuelve, dice, el pastor está loco, me mandó a morir. Hermano, es verdad, esperamos ir al cielo, pero nadie está pensando en eso ahora. No estamos en eso ahora. Esperamos ir al cielo. Sabemos que nos gozaremos, pero la muerte es una separación angustiosa, estresante, es una mala noticia. De hecho, usted siente un dolor y usted va al médico y el doctor le dice, tengo que hablar con usted, y usted no come hasta que no habla con el doctor, pensando que le van a decir, pensando que el diagnóstico puede ser. Y ese es el corazón natural nuestro, la muerte produce eso. Pues el Señor le acaba de decir a los discípulos, yo voy a morir. Y consecuentemente, ellos cayeron en angustia y tristeza. Por eso en el capítulo 14, versículo 1, Jesús le dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Hermanos, en la angustia de esta vida, Jesús dice a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora oiga, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Porque la angustia tiene un remedio. No son antidepresivos, no es la música, no es la comida, no es el sueño forzado. La angustia tiene un remedio que se llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solamente es posible en Dios a través de Jesucristo. Por eso Él dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y nadie puede disfrutar de la paz de Dios. Nadie puede disfrutar del propósito de su vida si no es a través de mí exclusivamente. Yo quiero enfatizar eso. Pero en segundo lugar, nosotros encontramos aquí que el Señor Jesucristo habla de un camino a la vida. Miren cómo Él dice la frase, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y alguien dice, como Él es la verdad y Él es la vida, Él es el camino. Pero el énfasis del Señor Jesucristo, en primer lugar, pone el camino, oiga, no como algo impersonal, sino como algo personal. Yo, mi persona, yo soy el camino. El camino que me va a conducir de aquí a donde estoy, no importa que sea de pecado, no importa que sea de división, no importa que sea emocionalmente en angustia, lo que me va a llevar a Dios es la persona de Jesucristo. Él y solamente Él. Noten sus palabras, yo soy, la misma palabra que Moisés oyó de Dios cuando Él le preguntó a Dios, ¿quién me envía? Yo soy el Dios eterno. Jesús usa la misma palabra y Él dice, yo como Dios, yo soy el camino. Y hermanos, esto es muy claro. Dios, para poder resolver el problema de la distancia del hombre, la separación del pecado, Dios mismo se hizo hombre, pero lo hizo a través de una mujer. Por lo tanto, Él era 100% Dios, 100% hombre. Y podía ser el mediador perfecto en el conflicto del Dios santo y el hombre pecador. Y Él es el único que jamás se llamó Dios. Él es el único que jamás, oiga, nació sin pecado. El único que jamás violó la ley y cumplió toda la ley de Dios. El único que tenía poder sobre la vida para dar vida y resucitar muertos. El único que tuvo poder para vencer sobre la creación, el viento, el mar tempestuoso. El único, solamente Jesucristo, que se levantó de entre los muertos. Y por eso Él dice, yo soy el único camino. Yo soy la vida, yo soy la verdad. Por otro lado,
Mire, los filósofos siempre están hablando cuál es la verdad. Y eso le preguntó allí Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Y hermanos, mire, la verdad se resume solamente en Dios. Todo lo demás puede ser absolutamente relativo. Dios es la verdad y Jesucristo es la verdad. La verdad de Dios y el conocimiento del Dios que no cambia. El Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el único mediador que nos guía a esa verdad, que es la verdad de Dios y la verdad sobre nosotros y la verdad de lo que pasa. Cuando usted quiera saber qué es lo que pasa en este mundo, vaya a la verdad, vaya a Dios y la palabra de Dios nos va a enseñar qué es lo que pasa en este mundo. Cuando usted no sabe qué es lo que le pasa a su corazón, vaya a Dios a través de Jesucristo y Él le va a revelar la verdad de lo que pasa en su corazón. Cuando usted no sepa lo que pasa en el corazón y la mente de su esposa y de su esposo, vaya a Dios y vea por la palabra de Dios lo que le pasa a la mente y el corazón de su esposo. Cuando usted no sepa lo que pasa en el corazón de sus hijos, vaya a Dios y ahí verá la verdad de lo que le pasa al corazón de sus hijos. Y cuando usted no sepa qué es lo que hay exactamente después de esta vida, vaya a Dios y verá la verdad de lo que hay después de esta vida al enfrentar la muerte. Jesús dice, yo mismo soy el camino. Yo mismo soy el camino. Y el que no está en ese camino sencillamente está perdido. Eso es así, hermanos. El que no está en Jesucristo está perdido. No importa que sea buen esposo, entre comillas. No importa que sea buena madre. No importa que sea un buen viejito, un buen abuelito, dulce. Nada de eso importa. Si no tiene a Jesucristo como su Salvador, está perdido. De hecho, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero solamente Él. Aquel que no está en Cristo, aquel que no conoce a Cristo, aquel que no ha sido perdonado en todos sus pecados, tomando en cuenta la muerte de Jesucristo, está perdido y perdida. Y si tú no tienes a Jesucristo, si tú alguna vez o jamás te has humillado diciendo, Señor, yo soy pecador, yo soy pecadora, y así crees en Jesucristo, estás perdido y perdida. Por otro lado, aquí tenemos un camino en la muerte. Miren cómo dice Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ahora miren, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nadie puede partir de este mundo y llegar a Dios si no es por medio de Él. Una de las cosas de las que la fe cristiana es acusada es que somos exclusivistas. Y somos criticados porque nosotros afirmamos lo que Jesús dice, que Él es el único camino y que nadie puede llegar a Dios si no es por Él. En primer lugar, cuando Jesús habla de Dios, le llama Padre. Mire que Él no le llama de ninguna otra manera. Las religiones de este mundo pueden inventar y se han inventado muchas cosas. Y buscan la manera de buscar paz a su corazón diciendo dónde terminó su ser amado. Y hermanos, hay tantas cosas que no son conforme a la verdad, pero hay una sola verdad. La Biblia nos revela que hay un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No podemos entender cómo ese Dios se manifiesta en tres personas, pero es un solo Dios. Y Jesús está diciendo aquí, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, que soy el único camino. Y ahora mire, y por la obra del Espíritu Santo, que es Dios, que lo traiga a mí y yo lo llevo y lo presento al Padre. Es la armonía perfecta, no hay otra manera. La muerte puede ser enfrentada sin angustia. La muerte puede ser enfrentada con la conciencia de que hay algo más allá, un hogar, que hay vida después de la muerte. Ahí está Jesús con sus discípulos, pero solamente a través de Él. Noten ustedes el versículo siguiente, dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Ahora, me llama la atención esta pregunta que hace Tomás. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Y déjenme explicarle algo.
Eso me enseña claramente que en este momento de nuestra vida y de nuestra relación con Cristo hay muchas cosas que ustedes y yo no podemos entender. Los discípulos andaban con Jesús y ellos no entendían que Él y el Padre son lo mismo. Y el que lo veía a Él, veía al Padre. Y el que creía en Él, estaba en el Padre. Y que Él hacía la voluntad del Padre. Hermanos, y vivieron con Él 3 años intensivos y no entendían todo. Pues déjenme explicarle, para su sorpresa, hay muchas cosas de la relación con Dios y de las cosas con Dios que ni yo ni ningún teólogo en la historia jamás va a entender plenamente. Pablo dice, ahora vemos por espejo. Y en los días de Pablo los espejos eran metales pulidos donde no se veía tan clara la imagen como se ve ahora. Y él dice, pero aquel día veremos cara a cara, veremos todo claro. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no podemos entender plenamente. Hace una semana murió un amigo mío. Era pastor. Y él, un par de años más jóvenes, de hecho, 2 años más joven que yo. Y de repente un día le dio un derrame, le dio aquí un stroke en el lado izquierdo de su cerebro. Fue hospitalizado, sus pulmones no funcionaban, el habla no funcionaba y los doctores dijeron, no creemos que se salve, y efectivamente partió. Y él murió. Y hablando con un amigo común, me decía ese otro amigo que tiene años en la fe, me decía, la verdad es que yo no sé qué es lo que pasa cuando las personas mueren inmediatamente. Creemos por la palabra de Dios, van al Padre, pero ¿cómo es eso allá? De hecho, ¿dónde es? ¿En qué galaxia? ¿En qué planeta? ¿Cómo es la separación del espíritu y el cuerpo? ¿Hay dolor? Y hermanos, hay tantas preguntas en torno al misterio de la muerte que nadie sabe. Los discípulos no sabían que estando con Cristo era estar con el Padre. Y conocer a Cristo era conocer al Padre. Y hermanos, hay tantas cosas que nosotros hoy no podemos entender. Pero hay una cosa que entendemos y es suficiente. Jesucristo es el único camino que lleva al Padre. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que Él vivió una vida perfecta para ponérmela a mí. Y eso lo entiendo y eso lo abrazo. Y con eso tengo suficiente para que más adelante se me revele lo que yo necesite saber. Amén. Usted no tiene que saber cómo es que vuelan los aviones. Recuerdo la historia de un hombre, aunque ustedes no lo crean, pasó en mi país, República Dominicana. Él viajaba a Europa. Y como ustedes saben que la gente sale del edificio, lo llevan en una cosa cerrada y se monta en algo. Bueno, pues este hombre era un trabajador, un obrero, nunca había montado un avión. Y él se sentó en su autobús. De noche era, porque era un viaje a Europa. Oiga, y a las horas, él quiere apearse. Dice, ¿para dónde? Y él pregunta, ¿cómo así? No, yo quiero apearme un ratico. No hay parada. Digo, no, pero es que esto es un avión. Él no se había dado cuenta de que iba en un avión. Entonces, miren, hermanos queridos, en esta vida hay tantas cosas de la obra de Dios que ustedes y yo no podemos ni siquiera entender, que no podemos armonizar, y Dios milagrosamente está obrando. Mire, el día en que muramos vamos a entender claramente cómo fuimos hechos, vamos a entender el plan de Dios, vamos a ver al Señor Jesucristo cara a cara, entraremos al lugar que Él fue a preparar para nosotros, pero hasta que ese momento no llegue, no se desespere, crea en Jesucristo y espere que llegue el momento. No nos desesperemos. Ahora, si usted tiene mucho interés, pídale al Señor que pronto les revele eso también. Yo no me voy a oponer. Él es el camino seguro. Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Vamos a algunas palabras de aplicación final. En primer lugar, cuando Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿usted tiene idea de que nada lo puede llevar a Dios y a la vida eterna si no es a través de la fe en Jesucristo? Yo necesito que usted entienda esto, por favor. Nadie es lo suficientemente bueno que nunca jamás haya pecado y pueda estar delante del Dios que es 3 veces santo sin ser consumido. Oiga, Dios es perfecto en santidad.
Y la Biblia dice que Él es amor, pero también fuego consumidor. Y nadie puede estar en la presencia de Dios si no es perfecto, totalmente limpio de toda maldad. Pastor, yo no he matado, me alegro. No he robado, me alegro. No le he hecho mal a nadie. Bueno, habría que ver. Pero jamás ha mentido. Jamás ha mentido. Y dice Santiago que el que viola la ley en un punto se hace culpable de todos. De manera que usted tiene que admitir que ha nacido pecador, que ha nacido pecadora, que ha pecado de muchas maneras y necesita arrepentirse de su pecado. Porque nadie entrará a conocer a Dios en el cielo. Jamás, si no es a través de Jesucristo. Nadie. Nadie. No importa que sea pobre, no importa que sea rico, no importa que sea blanco, no importa que sea moreno, chino, hispano. No hay entrada al cielo si no es a través de Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Y si usted quiere ser despedido algún día de este mundo, y que su familia pueda alabar a Dios sabiendo dónde usted está, ahora crea en Jesucristo. Ahora ríndase a los pies del Señor Jesucristo. Por otro lado, hay otros que pueden estar en la fe, pero óigame, viven con una ansiedad y una intranquilidad que parece que no conocen a Dios. Si usted está en esa posición, yo también le invito a que se humille delante del Señor, porque en medio de la angustia, Él le dijo, yo soy el camino al Padre. Usted quiere librarse de la angustia, usted necesita a Dios. Pastor, pero ya yo soy cristiano, sí, pero a lo mejor necesito una sobredosis de Dios. Porque sí, hay personas que se alimentan en la fe cuando vienen a la iglesia el domingo y ayunan la semana entera de una manera ejemplar. No leen su Biblia, no vuelven a orar, no vuelven a pedir a Dios que tenga misericordia de ellos y viven raquíticos. Raquíticos. No, mire, probablemente usted necesita humillarse hoy y decirle, Señor, perdóname. Perdóname. Mi familia y yo veíamos un testimonio impresionante ayer. Una persona que se fue al mundo, había sido criado en la fe. Criado en la fe. Y se fue al mundo. Y se fue a los placeres que el diablo podía ofrecer y anduvo por allá, sirviendo y buscando a este mundo en lo peor. Pero Dios tuvo misericordia. Como el padre corrió para encontrarse con el hijo pródigo, el Señor la trajo otra vez. Y con lágrimas contaba del amor de su Dios y de su Padre Celestial. Quizá usted ha andado así, rodando, lejos de Dios, y por eso tiene tanta depresión, tantos problemas, tanta ansiedad, falta de paz. Me gustó como lo puso un siervo de Dios. Oiga bien, dijo, Cristo murió, dejó un testamento en el que entregaba su alma a su Padre, su cuerpo a José de Arimatea, sus vestidos a los soldados y su madre a Juan. Pero a sus discípulos, que lo habían dejado todo para seguirle, no les dejó plata ni oro, sino algo mucho mejor, su paz. ¿Tienes tú esa paz en tu corazón porque estás en el camino correcto para disfrutar de Dios? Mire, vivimos en una sociedad, mire, que nos arropa y nos persuade de la importancia de tener dinero y hacer dinero. Y la gente trabaja un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos. Y cuando usted viene a ver, es como una carrera, como decía Salomón, detrás del viento. No tienen paz. Si tú no tienes la paz que sobrepasa tu entendimiento, humíllate delante de Dios ahora. Señor, ten misericordia de mí, perdóname, 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 perdóname. Yo me he perdido del camino y por eso estoy como estoy. Teniendo un padre, teniendo en él una vida abundante, estoy comiendo comida de cerdos. Perdóname y ten misericordia de mí. ¿Saben que hay una expresión que quizá algunos de ustedes lo han oído? ¿Quiénes han oído esa expresión? Todos los caminos llevan a Roma. Para los que no, les voy a dar un poquito de historia. El Imperio Romano dominaba la mayor parte de Europa. Y en ese sentido construyó una red de caminos que iban por todo el continente. Todos esos caminos salían de Roma
Y el que comenzaba a recorrerlo siempre terminaba en Roma. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que todos los caminos llevan a Dios? Mi pregunta es malintencionada. ¿Ustedes creen que todos los caminos llevan a Dios? Les tengo una noticia mala y buena. La mala primero, para que la buena le quede el sabor al final. Sí, todos los caminos llevan a Dios. Unos para encontrar un juez que los va a condenar en aquel día. Y otros para encontrar un Salvador que dice, ven, ven mi amado, y entra al lugar que yo te he preparado. ¿Dónde tú estás? ¿En el camino que te lleva al juicio, porque tienes tus pecados sobre ti? ¿O en el camino que te lleva al gozo eterno de tu Salvador, porque los pecados tuyos están sobre Él en la cruz? Humíllate. Señor, sálvame. Ten misericordia y no me dejes vivir en mi pecado. Perdóname. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, por enseñarnos que hay esperanza para el pecador, que hay un camino. Gracias por enseñarnos que Jesús es la verdad y Él es la vida. Permite que cada pecador aquí hoy pueda humillarse delante de ti y estar en Cristo para que aquel día oiga tu voz. Entra al gozo de tu Señor. Después de haber sufrido tanto en esta vida, entra al gozo de tu Señor. Después de haber pasado tantas penurias, maltrato, amargura, soledad, dolor, entra en el gozo eterno de tu Señor. Que toda persona aquí crea en Jesucristo, se rinda a Jesucristo, porque Él es el único camino a ti. En el nombre de Él te lo pedimos.